Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Miss. Perfecto, les voy dando ingreso, espérenme tantito. Es que van ingresando y los voy aceptando, espérenme. Ok, creo que ya estamos, bueno, no todos, no sé, ahorita checamos la lista. ¿Tuvieron problemas con su examen al resolver su examen? Porque los veo como con cara de susto. Ay, Dios santo. No, Miss, todo ¿No? bien. ¿Sí pudieron ingresar sin problema? Perfecto, bueno, vamos a ir afinando detalles para que no tengamos ninguna situación. En cuanto a sus tareas y trabajos, todavía hice la revisión la semana pasada. Todavía tienen actividades por realizar, porque recuerden que si se les evalúa esta semana se tiene que hacer el corte. Entonces, ustedes tienen su última semana, que es la semana número 4, que es la que abarcó desde el día 12 hasta el día, ahora verán, hasta el día 19, ¿sí? Que supuestamente fue el sábado de la semana pasada. Entonces, les pido que revisen sus actividades. Técnicamente creo que hay una que todavía tienen para entrega. ¿Cuándo tienen para entrega? Tienen para entrega el día viernes, si mal no recuerdo, que sería el viernes 25, ¿sí? Para que ya estemos como en tiempo y en forma y no tengamos ningún problema. A ver, Yo espérenme. tengo una pregunta. Díganme. ¿Cuántas actividades son? Son actividades por semana. Recuerden que cada semana tiene 2 sesiones, ¿sí? Recuerden que es la sesión del día lunes y la sesión del día martes. La de nosotros, recuerden que la del martes nosotros no la trabajamos síncrona, sino que la trabajamos básicamente en la plataforma, ¿sale? Entonces, generalmente les estoy dejando una actividad por día. Entonces, si estamos haciendo el recorte, han de ser aproximadamente como 8 actividades, ¿sí? Yo obviamente tengo que ir haciendo la revisión de las que faltan y necesito hacer el concentrado en la matriz, así se le llama, que es el concentrado de todas sus actividades, sus participaciones y demás. Recuerdan que nosotros habíamos manejado un porcentaje cuando me presenté con ustedes y comenzamos a trabajar. No sé si se acuerdan, la primera clase. Que hablábamos que según esto iba a ser un 40% el examen, un 35% su plataforma y un 25% la participación en sesión síncrona. Si estamos todos en el mismo orden de ideas. Sí, Miss. Ay, perdón, estaba recogiendo un papel. Bueno, entonces, en el caso del porcentaje de la plataforma, pues obviamente son las actividades que ya subieron y obviamente las que les falte en calificar. Les voy a hacer el comentario. Se supone que nosotros tenemos de 2 a 3 días para hacer el corte de calificación. Entonces, no hay problema. Si la última actividad que tienen límite para entregar el día 25, que es el día viernes, si nos dicen que ya no tenemos hasta esa fecha y que tenemos que entregar el día miércoles, bueno, esa obviamente ya estaría fuera del conteo, ya sería conteo para la siguiente unidad, ¿sí? Ahora, en cuanto al porcentaje de participación en sesión síncrona, que son las sesiones que desarrollamos de manera técnicamente presencial, en ese no se preocupen, ese porcentaje no lo voy a mover. ¿Por qué? O sea, quiere decir que todos tienen el 25%. Porque bien o mal, pues claro, uy, no son reparticipadores, una cosa impresionante. No, digo, la realidad es que yo los voy como que haciendo participar voluntariamente a fuerza. Entonces, si se dan cuenta, trato de equilibrar como para irles preguntando a todos y la voluntaria que cada uno de ustedes pues va sacando. Entonces, para quitarnos la problemática de que no, pues Marlene tiene 5 participaciones y Natalia tiene 4 y Jesús tiene 7 y de esos 7 vamos a dividirlos entre el 25% y cabe, no sé, equivale a 0.3 y ese tipo de cuestiones matemáticas que nomás no nos van a servir de mucho ahorita.
vamos a dejar inamovible ese porcentaje, ¿sale? Entonces el 25% ya lo tienen. La calificación del examen, su plataforma, si se dieron cuenta, en automático les arroja su calificación. No las he visto todavía porque acaban de, obviamente, de terminar y de hecho todavía me falta la de Luis porque Luis ahorita se acaba de ir a examen. Entonces, pues ustedes ya tienen más o menos la tentativa de su calificación de examen, ya más o menos llevan su cálculo de qué actividades sí entregaron, cuáles no y demás. Entonces, pues digo, la realidad es que ya más o menos tienen una idea de cuánto va a ser la calificación que van a tener este primer parcial, ¿sí? De todos modos, voy a meterle mucha velocidad al asunto para intentar que el día de mañana ustedes ya tengan su calificación total. ¿Cuál va a ser la dinámica? La dinámica es que yo les voy a transmitir las calificaciones, o sea, el concentrado de las calificaciones. Probablemente se los transmita mediante alguna fotografía, algún Excel, alguna cuestión así. Se lo transmitiría en este caso a su compañera Natalia, porque es la que tengo el contacto, y ya que su compañera me haga el favor de enviárselas a ustedes. Ya si ustedes tienen alguna duda, alguna inconformidad o que haya cometido algún error o cualquier cosa, bueno, ya me lo harían saber de manera particular. Todos tienen mi número y bueno, ya haríamos, si hay alguna revisión externa o extra que hacer, bueno, ya la realizaríamos para que no tuviéramos ninguna problemática, ¿sí? Bueno, asistencias. Las asistencias, recuerden que para mí no tienen, la realidad es que yo no les suelo dar el valor porque, bueno, al final de cuentas ese porcentaje se ve reflejado en otro tipo de cuestiones, ¿no? Sin embargo, pues saben que tienen que tener el 80% de asistencias para precisamente que se les pueda evaluar. Con ustedes, hasta donde yo sé, no tengo problemática. Obviamente con hoy cerraríamos las 4 asistencias del mes, precisamente del mes que llevamos trabajando, que sería la asistencia del 31, del 7, o sea, 31 de agosto, 7 de septiembre, 14 de septiembre y la del día de hoy, ¿sí? Que sería la de, que es 21, ¿no? Ahorita les voy a pasar lista. Espérenme, vamos paso a paso y nos vamos explicando todos tranquilamente. Espérenme tantito. Las de la primera semana, sí, Pablo, las de la primera semana sí entran igual, son parte del conteo. Por eso les decía que son más o menos 8 actividades, salvo que la que les digo del día viernes, porque recuerden que nosotros tenemos un desfase, por un decirlo así, de una semana, porque recuerden que técnicamente ustedes iniciaban el 24. Sin embargo, hubo una problemática administrativa del concentrado de alumnos, entonces se inició una semana después. Dime, Juan. Bueno, ahorita estoy viendo la plataforma y estoy viendo que en la semana 4 hay otro trabajo Una que es infografía. hacer una infografía y se entrega el 23. Exactamente, es la que yo les comentaba. Si a mí me dicen, porque todavía estamos en espera, si a mí me dicen que tenemos de 3 a 4 días, esa actividad todavía ingresa. Si me dicen, no, se tienen que entregar a más tardar el día miércoles temprano, bueno, definitivamente ya no se podría contabilizar porque tampoco se trata que nada más los haga hacer actividades y quienes se las revise y se las contemple, pues tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, esa sería la que quedaría, las que quedarían volando, digamos, las de la semana número 4. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Tienen alguna duda o alguna cuestión que de una vez quieran que aclaremos? Digo, para que no haya ningún problema y luego, ¿qué nos dijo? ¿Cuáles eran? ¿Y por qué son estas y demás? ¿No? O sea, bueno. Ahora, en ese sentido vamos a checar en lista porque yo les había comentado que curiosamente a mí me aparecen muchos, me aparecen 11 o 12, algo así en lista. Sin embargo, en su acto oficial no me aparecen todos, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a hacer el pase de lista general, o sea, la lista general que tenemos, y les voy a hacer el pase de lista de las actas, ¿sí? Que son las que ya se van a subir a sistema. Bueno. ¿Carla Viridiana está? No. No. Pablo de Jesús. Ok, ya lo vi. Es Pablo Bernal, ok. Carrasco Orozco Esteban. ¿Esteban está? No. Flores Jesús. No, Flores Juárez Jesús, perdón. Presente. Ok. Hernández Pérez Marlén. Presente. Ya. Morales Cortés Juan Manuel. No. Ok. Morales Montes Fares. Aquí estoy. Presente. Ok. Palomares Solares. Daniel. Ay, Dios, ¿dónde lo vi? Ay.
Ah, es que creo que hay dos, Daniel. Ok, Palomares Solares no está. Ok. Ronquillo Serrano Ángel, tampoco está. Saraí, Sánchez Carranza Saraí, creo que no. Serrano Rivera, Heréndira Natalia, ok. Titla Robles Armando, ya. Abelino Cadena, Presente. perfecto. Y bueno, Cano López que está ahorita presentando su examen. Perfecto. Esa es la lista que yo tengo de ustedes porque al final se agregaron 2 personas más. Ahora, en el caso de la lista oficial, que es el acta que nos mandan por parte de coordinación, ahorita les digo quiénes están. Está Alvarado Perea Carla Viridiana, está Abelino Cadena Daniel, Bernal Nicolín Pablo de Jesús, Carrasco Orozco Esteban, Flores Juárez Jesús, Hernández Pérez Marlén, Morales Montes Fares y Serrano Rivera Heréndira Natalia. ¿Falta alguien? Yo. ¿Faltas tú, Juan? ¿Quién más? Nada más, ¿verdad? Ok, en tu caso, Juan, entonces te voy a solicitar que por favor te comuniques con la coordinadora Leticia. Muy probablemente los van a mandar para las aulas de atención. No sé si ya les comentaron de esa parte. Yo quiero pensar que Sí, ya. bueno, yo de hecho ya hablé con ella. ¿Y qué te dice? Tampoco aparecías en la lista anterior de tu otra materia. No, sí, pero sí, bueno, ya me dijo que arreglara lo que tenía que arreglar y ya, le comunicar eso y ya iba a aparecer según. Ok, eres Morales Cortés Juan Manuel, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, pues chécalo, Juan, para que obviamente te puedan, decir cuál va a ser la solución a tu problema y que obviamente no se te vea, pues alguna afectación. Ahorita en un ratito que tengas, ya, chécalo y ya que te digan cuál es la indicación para que obviamente nos avises y nos digas cómo va a quedar, obviamente, tu situación. sí, ¿Sí? no, de hecho ya hablé con la coordinadora y ya me dijo cómo va a quedar, sí. ¿Sí? Ok. Bueno, de todos modos, pues ya lo comentaríamos, ya nada más para esa, ahora sí que para esa cuestión especial. Bueno, hasta acá entonces, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que aclaremos de una vez antes de continuar? ¿No? ¿Seguros? Bueno, luego no quiero, ay, que no sé qué, bueno, espérenme. Ay, Dios. ¿Ya les aparece la presentación? No, ya. ¿Ya? Ya. Ok, ya, Ya. perfecto. Bueno, pues ya a partir de hoy, lo que comencemos a visualizar el día de hoy hasta, ¿qué les puedo decir? Hasta octubre, finales de octubre, más o menos, principios de noviembre, pues obviamente ya va a ser parte de lo que sería nuestra segunda unidad, ¿sí? A ver, déjenme recordar dónde nos quedamos exactamente. Acá nos quedamos, según yo. No, acá no, acá. Estábamos viendo nosotros la sesión de la semana pasada, estábamos hablando acerca de los métodos científicos, vimos obviamente en qué consistían y vimos obviamente los más importantes, porque decíamos que dependiendo la... A ver, espérenme, ¿quién entró? Esteban. Ay, Dios. Espérenme. Esteban Carrasco. Déjenme ver a ver si Esteban aparece. Esteban, ¿me escuchas? ¿Ya está Esteban adentro? No. Ay, Dios. Ok, porque Esteban no tiene audio. Bien, esperen. Nada más déjenme checar si aparece Esteban en el acta, sino para darle la misma indicación. Espérenme tantito.
Sí, sí aparece en acta, entonces no tenemos problema. Bueno, y les decía que estábamos viendo dependiendo los doctrinarios, porque dependiendo los doctrinarios tenemos diferentes tipos de métodos científicos. De hecho, los fuimos comentando desde la sesión pasada. Nosotros por practicidad precisamente de nuestro examen, pues decidimos que nuestro examen precisamente iba a abarcar hasta el método número 6, si mal no recuerdo. El número 7. El número 6 era el sistémico y el número 7 era el sintético. Bueno, tenemos un siguiente método que es el método número 8. El método número 8 se llama método lógico, ¿sí? Así tal cual. En el caso del método lógico es como tal una rama muy importante del método científico porque la realidad es que es uno de los que se utiliza más. Se dice que desgraciadamente el método lógico es un método clásico, porque fue uno de los primeros métodos que se les dio inmersión, pero también es un método que no presta como tal una fiabilidad completa a comparación de los demás, porque la realidad es que el método lógico va muy de la mano o va muy agarrado o afianzado con lo que es el método empírico del cual nosotros ya platicamos. Y de hecho, esta unión entre estos dos métodos es el que le da lugar o el que le da surgimiento al método hipotético deductivo, ¿sí? Y esos sí son de los más confiables que por lo menos tenemos actualmente en la variabilidad de las ciencias. En el caso del primero o esta división que emerge del método lógico es el método lógico deductivo. En el caso del método lógico deductivo es aquel que como tal se van a aplicar principios que ya se descubrieron a casos particulares. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Se va dando solamente una unión de juicios como tal. Ahora, la realidad es que el método lógico deductivo se dice que es extrapolar. ¿Por qué se considera que es extrapolar? Porque también tiene subdivisiones, ¿sí? Entre ellos son los que encuentran en sus dos recuadros que tienen del lado izquierdo, que es el método deductivo directo de conclusión inmediata y el método deductivo indirecto o de conclusión mediata. ¿Sí? En el caso del deductivo directo de conclusión inmediata, es el que se obtiene a través solamente de una premisa. ¿Qué quiere decir? Que la conclusión solamente se va a obtener a partir de un solo argumento, ¿sí? Para eso, pues necesitamos tener un argumento, un primer argumento con mucha certeza. Y tenemos por otro lado lo que es el método deductivo indirecto o se le llama también método deductivo de conclusión mediata, ¿sí? En este caso, este tipo de método, la premisa mayor, o sea, la primordial, se supone que es la que contiene el carácter universal, ¿sí? O sea, contiene toda la generalidad. Y la premisa menor es lo que va a tener la proposición particular. Y de esta unión de las dos premisas es como tal cuando surge una conclusión. Tal vez cuando nosotros utilizamos o hablamos del método deductivo indirecto de conclusión mediata, se nos hace muy complicado. Sin embargo, nosotros sí lo manejamos muy a menudo con otra palabra, que es precisamente los silogismos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de silogismos? Sí, no, más o menos. Digo, igual de silogismos, vaya, sencillos, tampoco quiero así como que me saquen sus clases de filosofía y demás, porque pues tampoco. ¿Sí han llegado a escuchar hablar de ellos? Sí. ¿Qué son, Nat? Es un razonamiento, ¿no? Claro, es una forma de razonamiento. Contiene premisas y una conclusión. Exactamente. Contiene dos premisas y contiene una conclusión. Estas dos premisas son las que precisamente me arrojan mi conclusión. Les decía, la premisa mayor nos habla de la cuestión general, la premisa menor nos da de la situación particular y bueno, la conclusión emerge de estos dos. Yo creo que sí han de haber escuchado hablar de muchos, por lo menos en la cuestión de ejemplos. Y les decía, nosotros lo solemos utilizar con mucha cuestión muy, muy técnica y la realidad es que no tenemos problemas. Aquí el detalle sería si nosotros los llegamos a utilizar de manera incorrecta, porque forzosamente la conclusión tiene que ser una deducción de las dos premisas. Si no lo es, estaríamos frente a una falacia.
Recuerden que las falacias, pues obviamente son estas deducciones falsas, ¿sí? Por poner un ejemplo, si yo les digo como premisa mayor, todos los hombres son libres, y como premisa menor les pongo, Fares es un hombre, ¿cuál sería la conclusión? Y Fares, pues sí, ¿qué? O sea, sí, pero ¿cómo? Otra vez, premisa mayor, que es la regla general. Todos los hombres son libres, ¿sí? Hasta acá estamos completamente correctos. Y si en la premisa menor, que es la situación particular, yo les digo, Fares es un hombre, ¿cuál sería la conclusión? Bueno, no sé si está bien, pero puede ser Fares es un hombre libre. Claro, en este caso solamente se utiliza el adjetivo. En este caso se diría Fares es libre, ¿sí? Pero básicamente, ¿qué es lo que se hizo? Pues se sacó de dos premisas, se sacó una conclusión, y si se dan cuenta, la conclusión es completamente lógica. Eso es un ejemplo, digo, muy, muy común y que a todo el mundo nos ponen así como de foul, ¿no? Sobre todo en la preparatoria y demás. Si yo les pongo otra, ningún hombre puede volar. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ningún hombre puede volar. Sería la premisa mayor. Y como premisa menor yo les pongo, los canarios vuelan. ¿Cuál sería la conclusión? De hecho, lo pueden anotar, si funciona como regla matemática. Otra vez, ningún hombre puede volar, ¿sí? Premisa mayor. Premisa menor, los canarios vuelan. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Los canarios no son hombres, claro. Por supuesto, Pablo. Así quedaría. Se juega un poco con la lógica y se juega un poco con la parte del orden de las palabras, porque la realidad es que acá se puede tener, ¿cómo les explico? El hecho de que algo sea verdadero no quiere decir que sea correcto. No siempre opera de esa manera y eso generalmente se utiliza mucho en el campo jurídico. Si yo les pregunto, todos los hombres son infieles, ¿sí? ¿Por qué se ríen? No les digo. Ok, todos los hombres son infieles, ¿sí? Daniel es un hombre. ¿Cuál sería la conclusión? Daniel es infiel. Que no es infiel. Ya ven cómo sí. Así funciona, ¿sale? En ese caso, los métodos deductivos indirectos o los métodos deductivos de conclusión mediata, eso es lo que nos hacen, porque nosotros deducimos a raíz solamente de premisas, ¿sí? Si lo aplicamos nosotros a un campo más jurídico, diríamos, todas las personas que matan son delincuentes, ¿no? Pedro Pérez mató a una persona. ¿Cuál sería la conclusión? Que Pedro es un delincuente. Claro, Pedro Pérez es un delincuente. Y eso lo emergimos nosotros ¿de dónde? Pues precisamente del razonamiento deductivo que nos ofrecieron nuestras dos premisas. Una de las ventajas es que ya no tenemos que viajar mucho buscando soluciones, porque precisamente las conclusiones buenas o verdaderas las obtenemos precisamente de nuestras premisas. Solo es saber ordenar de manera adecuada las premisas. Y con eso pues ya estaríamos del otro lado. Pues eso es un método científico también. Bueno, tenemos otro que es el método lógico inductivo. Recuerden que nosotros cuando hablamos de las generalidades o de los métodos en generalidad, hablábamos de la inducción o del método inductivo. Pues acá también se utiliza un método lógico inductivo. En el inductivo es el razonamiento que, como bien ya habíamos comentado, se parte no de una generalidad, sino se parte de casos específicos o particulares y esto se eleva a una cuestión de un conocimiento general.
El método lógico inductivo, al igual que el deductivo, también se maneja que es interpolar. ¿Por qué es interpolar? Porque también tiene una división completa, o sea, también tiene una dualidad. Puede ser un método inductivo de inducción completa o un método inductivo de inducción incompleta, ¿sí? En el caso del primer supuesto, que es este que tienen al medio, nos dice que la conclusión se saca probablemente, si lo manejamos de esa parte, es sacada como tal del estudio de todos los elementos que nos forma el objeto de investigación. ¿Qué quiere decir? Que si conocemos con exactitud la cantidad o el número específico de elementos que nos forman un objeto de estudio, y además de eso sabemos que el conocimiento generalizado pertenece a cada uno de los elementos del objeto de investigación, completamente nuestro método estaría correcto, ¿sí? Ya lo habíamos comentado cuando dimos los ejemplos generales. Si nosotros de alguna manera manejamos cuáles son los factores que producen la violencia dentro de nuestro país, se nos pueden ocurrir millones. Si yo solamente lo baso en decir que la gente delincuente es delincuente porque es pobre, pues como que mi método estaría muy incompleto. Sin embargo, si yo saco conclusiones generales de una serie de elementos, mi metodología estaría completa. ¿Qué quiere decir? Pues tendría que estudiar los factores de la pobreza, de la falta de educación, de la corrupción, de la falta de oportunidades, de la disfunción familiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, y en el caso del método inductivo de inducción incompleta, que es como el opuesto al anterior, en este caso los elementos del objeto de investigación por alguna razón no pueden ser numerados y por alguna razón no se pueden estudiar en su totalidad, ¿sí? Y por tanto, pues, ¿qué es lo que pasa? Que obliga al propio sujeto de la investigación a recurrir a tomar las muestras representativas, que con ello permita hacer generalizaciones. ¿Sí me explico? ¿Qué quiere decir? Esto generalmente se da por una cuestión matemática, porque es mucho, ¿sí? Si yo les digo, bueno, van a hacer una investigación acerca de la delincuencia, pero acerca de la delincuencia juvenil. Van a decir, no, pues sí está muy padre, ¿no? Pero ¿cuáles son los factores que llevan a los jóvenes a delinquir? Híjole, va a ser muy complicado porque están de acuerdo que no van a poder estudiar al 100% de los jóvenes delincuentes de nuestro país. Entonces, como no se puede, pues tienen que hacerlo de una manera incompleta, como lo maneja acá. ¿Qué quiere decir? Que van a tener que recurrir a una toma de muestras representativas. Solo podrán tomar un sector para precisamente poder hacer de alguna manera su método bien aplicado. Y a través de las generalidades de esta muestra, ustedes van a poder delimitar o hacer una generalización. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a hacer este estudio y resulta que dicen, bueno, va a ser imposible que yo como tal pues puedas tomar una muestra de todos los delincuentes juveniles de México. Pues resulta que yo lo voy a delimitar a Puebla y lo voy a delimitar al Centro de Reinserción Juvenil del Estado de Puebla. Ah, bueno, pues digamos que ahí se cuenta con una población de jóvenes delincuentes de 500 personas. A esas 500 personas les voy a hacer una encuesta y a raíz de lo que me contesten en esa encuesta, yo voy a poder sacar generalidades. Y voy a decir, ah, caray, la mayoría de los jóvenes, de los 500, 300 están sentenciados por robo, por ejemplo. De ahí saco la generalidad que el delito que más cometen los jóvenes es el robo, ¿sí? Y de ahí yo les pregunté a los jóvenes si su situación familiar. Y resulta que un 80% de esos 500 me dijo que venía de padres divorciados. Bueno, voy a sacar mi generalización. No estoy diciendo que así sea, pero pues una idea. La generalización de que la mayoría de jóvenes que delinquen es porque tienen un núcleo familiar destruido. ¿Sí me explico? Más o menos va en función a esa parte. ¿Tienen alguna duda de estos, de los inductivos? ¿Inductivo completo, inductivo incompleto? ¿No? Bueno, voy a creerles.
El siguiente es el método analógico. El método analógico tiene una cuestión un poquito más amable y un poquito más consciente, porque ese método consiste precisamente en inferir una serie de características entre dos objetos diferentes, ¿sí? Y a raíz de eso, pues se saca una básica probabilidad de las características restantes. Y a través de esas características se puede decir que pueden compartir cierto tipo de semejanzas. Ahora, aquí es muy delicado porque el método analógico es un poquito más sensible, sin embargo, carece de confiabilidad, porque el hecho de que se pueda comparar a diferentes tipos de muestras o a diferentes tipos de objeto de estudio, pues no quiere decir que siempre sea cierto, porque pues yo no puedo decir que... ¿qué será? Lo que decíamos hace rato, por ejemplo. No, pues es que todos los hombres son infieles. Como que en qué me basaría yo bueno, es que voy a aplicar un método analógico. Resulta que mi exnovio era infiel. El exnovio de mi amiga era infiel. El exnovio de mi tía es infiel. El exesposo de mi ex es infiel. Y a mi prima también le ponen el cuerno. Ah, bueno, entonces ya por eso, pues yo comparo que como todos tienen características similares, pues entonces generalizo y deduzco que pues entonces, pues imagínense 10 de 10, pues ¿qué quiere decir? Pues todos los hombres son infieles. ¿Eso sería cierto? No, porque aquí todos los hombres somos fieles. Ay, ajá. Hombres. Hombres, carambas. Vamos a suponer que no es cierto, ¿sale? Entonces, ¿qué pasaría? Pues obviamente mi argumento pues no sería válido porque el hecho de que yo generalice la comparación de características no quiere decir que todos sean forzosamente así. Es lo mismo. Ah, no, es que resulta que, ¿quiénes son más explosivas? ¿Las mujeres o los hombres en una relación? Bueno, Natalia dijo las mujeres. Las mujeres, ¿Por qué Sí, será? confirmo, las mujeres. ¿Por qué dices eso, Fares? A ver, ¿en qué te basas? Pues son como que más impulsivas a veces. ¿Son quiénes? Las mujeres más impulsivas. Ah, caray, Bien pues, ¿a tóxicas. cuántos conoce de la población femenina su compañero? A ¿Me varias, a explico? varias. A varias, exacto. Pero el hecho de que sean varias no quiere decir que sean todas, ¿me explico? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues a raíz de lo que vamos conociendo, a raíz de la probabilidad de semejanza que existan entre varias, lo que hacemos es generalizar. ¿Me explico? Entonces, esto tiene el método analógico. ¿Nos puede ayudar a darnos una idea? Claro que sí, pero pues no quiere decir que sea completamente válido. Yo les puedo decir, los feminicidas, siempre conocen o tienen una relación sentimental con su víctima. Si yo se los digo así, es porque me estoy basando en un método analógico. Pero una cosa es que sea la mayoría o que sean muchos o que sean varios, pero no que sean todos. ¿Me explico? Entonces la analogía tiene sus fallas como dentro de esa parte. No es completamente válido al 100. Bueno. En el método analógico no creo que haya ningún problema. Los siguientes ya son específicamente los métodos aplicables que como tal se utilizan dentro del campo jurídico. Y con ello, pues obviamente visualizar cuál es su problemática. ¿Por qué su problemática? Porque resulta que no todos suelen ser completamente eficaces y obviamente en base a eso, pues se tiene que hacer un estudio y se tiene que estar haciendo una modificación para que por lo menos se pueda tener una noción o una idea un poco más clara de cuáles son los aplicables, no solamente o no específicamente para una cuestión de las ciencias sociales, sino específicamente para la cuestión jurídica, que no es igual. Bueno, acá tenemos los más importantes. En el caso tenemos el primero, de hecho comienza acá con la propia investigación formativa. ¿Qué pasa con la investigación formativa? En la cuestión de la investigación formativa es aquella o aquel método que como tal se realiza a base de formar estudios de derecho, pero en base a las normas jurídicas y a todas las fuentes del derecho. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a investigar acerca de, disculpen que les dé muchas veces como que en cuestión penal, pero pues es mi área.
Que yo les diga, ¿saben qué? Vamos a hacer un método científico de investigación formativa, pero acerca de la delincuencia organizada. Pero si yo lo voy a hacer en base a la investigación formativa, ¿qué tendría que hacer? No solamente me voy a basar en mi código penal, porque pues realmente no voy a obtener gran parte de información, sino que tendría que acudir a la costumbre, a otras normas, a las jurisprudencias, al derecho internacional, a la doctrina. Como tal, tendría que acudir a todo vestigio que me diera algún tipo de información acerca del derecho y acerca de la esencia de lo que es el deber ser, lo puedo tomar para investigar. ¿Me explico? Bueno, acá tendríamos que parar un poco porque ustedes son de nuevo ingreso. Están llevando introducción, ¿no? ¿Sí? ¿Qué son las fuentes del derecho? Igual ya lo han empezado a ver. A ver. De las fuentes formales, ¿eso? Exacto. Ah. Pues las fuentes son como los actos, hechos, sucesos o documentos en donde surge el derecho Claro. y se pueden clasificar en fuentes reales, formales y en históricas. Claro. Efectivamente, todas esas fuentes del derecho es donde emerge precisamente toda la cuestión jurídica. Y no solamente son las leyes, como bien ya lo comentó su compañera, pues tienen fuentes reales o materiales, históricas y formales. Generalmente el derecho mexicano se va muy apegado a la cuestión de las fuentes formales. ¿Qué quiere decir? Pues la ley, el proceso legislativo, la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre, ¿sí? En este caso, para la investigación formativa, como método que se utiliza dentro del ámbito jurídico, es específicamente esto, la recolección de información. Porque yo puedo encontrar muy probablemente en un código, puedo encontrar un tipo penal, pero pues toda la historia, toda la trascendencia, la importancia y todo lo demás, no lo voy a encontrar ahí. Por eso tengo que recurrir a otro tipo de fuentes para complementar propiamente mi investigación o propiamente mi método científico en el ámbito de la aplicación jurídica. Bueno, eso por un lado. Tenemos otro que es la investigación dogmática. En el caso de la investigación dogmática es la que como tal se va a encargar, pero del estudio propio de las estructuras del derecho objetivo. ¿Qué quiere decir la estructura del derecho objetivo? El estudio propiamente de los ordenamientos o de las leyes, ¿sí? La dogmática jurídica como tal es la que se encarga de estudiar todo el fondo, ¿sí? ¿Qué quiere decir el fondo? Pues el fondo de todas nuestras instituciones, pero obviamente del modo abstracto. ¿Qué quiere decir? Verificar cómo se va dando la aplicación real o la aplicación material a la realidad que tenemos todos nosotros y a la realidad que vivimos. ¿Por qué se utiliza ese método de investigación científica? Porque la investigación dogmática, porque en el caso, no en todas las situaciones, una figura jurídica es igualmente aplicable. Lo que yo les decía, el fenómeno de la delincuencia no es igual aquí al que tienen en París ni al que tienen en Estados Unidos. Cada uno tiene su problemática de delincuencia de una manera muy diferente. Entonces, cada uno tendrá que ver la investigación dogmática, que quiere decir el estudio propio de su realidad y del derecho que ya se encuentra muerto. Eso es muy importante porque la investigación dogmática generalmente proviene de las fuentes históricas. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente de los vestigios escritos que ya quedaron, pero que ya quedaron en el pasado. Se tomaron instituciones, se tomaron leyes, se tomaron muchísimas cosas que en la actualidad ocupamos, pero ya no los ocupamos como tal. Eso ya lo verán cuando vean historia del derecho. Bueno, la siguiente es la investigación empírica. En el caso de la investigación empírica, pues ya lo habíamos comentado, va a ser toda aquella que se pueda utilizar o que se pueda estudiar en una cuestión de ¿qué? Pues en una cuestión de experiencia. Y esto solamente se va a lograr a través de la propia observación, sin importar como tal lo que digan los propios estudios de las leyes o de las instituciones. Como tal, investigación empírica no se va a encargar del deber ser,
como lo hacía la formativa, porque es algo que nosotros no tenemos completamente comprobado, sino que la investigación empírica se va a encargar del ser. ¿Qué quiere decir? Pues a través de la práctica. ¿Cómo les podría poner un ejemplo? La figura de los policías, no ahorita, sino la figura de los policías anteriores. Recuerden que ahorita estamos con una policía investigadora, una policía científica, algo que antes no era. Antes recuerden que era la policía ministerial y mucho antes era la policía judicial. ¿Y ellos qué pasaba con ellos? Pues la forma de investigación que ellos aplicaban al campo jurídico era una investigación empírica, porque ellos no sabían leyes, no sabían normas, no sabían absolutamente nada de esas cuestiones. Todo el contacto que tenían con las víctimas, con los probables responsables, con las autoridades, con los familiares, era de carácter por experiencia. ¿Qué quiere decir? Y por supuesto que había muchísimos de ellos que ya tenían un conocimiento impresionante en todos los métodos aplicativos que se realizaban en la función policial. En la actualidad, pues ha cambiado porque pues ya tenemos una cuestión mucho más precisa y mucho más preparada en diferentes áreas. A los policías actualmente ya los tienen que capacitar en, por ejemplo, en un sistema acusatorio adversarial, ya los tienen que preparar en derechos humanos, ya los tienen que preparar en cadena de custodia y en otra serie de cuestiones jurídicas. Sin embargo, antes lo único que hacían pues, era por experiencia, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo les puedo dar de la aplicación de esta investigación empírica? El personal de juzgados, por ejemplo. Secretarias y todo ese tipo de personal no tienen una preparación propiamente legal. Sin embargo, con toda la experiencia, con toda la cuestión de lectura, de documentos y demás, pues obviamente su investigación era completamente dada a través de ¿qué? Pues su aprendizaje era a través de la experiencia o empírico como tal. Y el último es la investigación mixta. En el caso de la investigación mixta es aquella que como tal, pues obviamente se complementan o se unen todas las diversas clases de investigación jurídica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La formativa, la empírica y la dogmática. Digo, de manera muy particular, pues suena muy lógico que la más completa y la más compleja, pues es la investigación mixta, porque obviamente nos va a dar desde las cuestiones pasadas, nos va a dar la cuestión de todo lo que marcan nuestros ordenamientos y nos va a dar la parte de la experiencia. Entonces, obviamente sería la más completa. ¿Hasta acá tienen alguna duda de estos 4? ¿No? No, Miss, ninguna. Va. Ok. Entonces, si no tienen duda de eso, bueno, nada más vamos a ver, ya estamos a unos 2 minutos de terminar. Nada más vamos a ver una tablita, es una tablita comparativa en donde se puede ver un poquito de diferencia entre los tipos de investigación, desde la formativa, la dogmática y la propia empírica, que fue las 3 que nosotros vimos anteriormente. Estas serían las preguntas básicas que se tendrían que realizar para poder hacer su investigación de esa manera. Si nosotros estamos hablando de la formativa nos tendría que dar cuestiones de qué propició la creación de la ley, ¿sí? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? La dogmática lo que nos buscaría, los elementos, qué es lo que me compone dentro de la ley. No me importa por qué se creó ni para qué se creó, solo me importa cómo está compuesta. Y la empírica, pues la empírica como tal, qué efectos ha tenido propiamente la ley creada. En el siguiente, igual en el caso de la formativa, nos importaría el qué. El qué motivó el surgimiento de los principios generales de derecho. Estos son ejemplos. La dogmática, pues obviamente que me defina los principios generales del derecho. Y la empírica, pues qué efecto tiene o qué impacto tiene la aplicación de los mismos. Y el último ejemplo de sentencias. En la formativa sería sentencias en el mismo sentido que crean jurisprudencia. En la dogmática, pues que para empezar que me definan qué es la jurisprudencia, y en la empírica los efectos que tiene la jurisprudencia o el impacto y la importancia que tienen dentro propiamente de los juicios, ¿sí? Entonces así es más o menos como van funcionando. Por eso les decía, pues lo ideal sería llevar a cabo una cuestión de investigación mixta, porque fácilmente se pueden combinar todos los demás tipos de investigación, pero también va a haber temas
que les preste o que se les dé mucho más para poder realizar una formativa, una dogmática o una empírica, ¿sí? Bueno, vamos a seguir dentro de esta parte de la metodología, así que les voy a pedir que para la siguiente sesión tienen una semana completa para empezar a pensar o a seleccionar un tema que a ustedes les gustaría investigar, ¿sí? El que ustedes quieran, no importa. Obvio, lo que sí les pido, pues, es que sea relativo al derecho, ¿no? Si no, no tendría mucho caso, ¿sí? No, no fútbol, no no deportes, no cosas que tengan que ver con artistas y todo este tipo de... Eso no. Solamente que tenga que ver una relación con derecho, sin problema. ¿Qué rama? La que ustedes elijan. La rama y el asunto que ustedes quieran. Pero necesito que lo seleccionen y que lo delimiten para la siguiente sesión, ¿sí? Se los voy a preguntar y me lo van a tener que dar, ¿sí? Recuerden que en base a ese tema que ustedes seleccionen, van a tener que hacer las etapas de su investigación. Así que tiene que ser un tema que pues obviamente les llame la atención. Por eso, precisamente, no se los voy a seleccionar yo, para que ustedes tengan el libre albedrío de poderlo hacer a su gusto. Bueno. Hasta acá si no tienen entonces ninguna duda, ninguna pregunta, nada, pues entonces ya quedamos cómo vamos a trabajar la cuestión de su evaluación. Déjenme les tomo la Va. evidencia porque tengo que manejarla. ¿Mande? ¿Me hablaron? Yo tengo una pregunta, Miss. ¿Mande, mande? Yo tengo una pregunta. Dígame, dígame. ¿El tema que vamos a escoger tiene que ser jurídico o puede ser de cualquier otra cosa? No, tiene que ser jurídico. Jurídico de la rama que ustedes quieran. Puede ser, obviamente ustedes no manejan porque apenas van en ese inter en cuestión de las ramas, pero pueden buscar en su internet, pueden buscar, no sé, temas de derecho civil, ¿no? O temas de derecho, lo que quieran, y ahí les va a aparecer una gama increíble. Puede ser civil, puede ser fiscal, puede ser mercantil, puede ser penal, puede ser... Bueno, laboral y agrario ya será muy su gusto. Y o alguna rama relacionada tampoco habría problema. ¿A qué me refiero con las ramas relacionadas? Si se les ocurre algún tema médico que puedan vincular con el derecho, adelante. Algún tema de criminalística, algún tema de criminología, algún tema sin problema, porque son temas que los pueden vincular al derecho. Es más, les voy a decir algo, el derecho tiene que ver con todo. Entonces, la realidad es que cualquier tema de su elección sí lo pueden vincular al derecho sin mayor problema. Mientras sea de derecho no hay problema, entonces. No hay problema de los que quieran. Es más, si quieren hablar de inteligencia artificial, no importa. Ya será muy su gusto. ¿Sí? ¿Puede ser negligencia médica? Sí, sí se puede ciencia ¿Entra? médica. Obvio, nada más le encuentran el punto para poderlo conectar con alguna cuestión del derecho. Sí se puede sin mayor problema, ¿no? Pues recuerden que tenemos ramas forenses que se encargan precisamente de esta vinculación. Sí. Entonces, ¿ya? ¿Hasta acá? ¿Ya nada? ¿Seguros? Bueno, pues entonces cuídense mucho, que tengan bonito inicio de semana y pues estamos en contacto por cualquier cosa de las calificaciones. ¿Sí? Pues cuídense, adiós. Adiós, hasta luego.